Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial de Tricotosa de mi blog y canal de YouTube knitstudion.com. En esta Tricotosa Brother Electroknit KH910 tengo instalada la placa IAP, que nos va a permitir enviar gráficos desde nuestro ordenador a la Tricotosa para poder ser tejidos. Con ello vamos a conseguir que nuestra Tricotosa se convierta en una impresora de punto. Bien, como veis, la Tricotosa tienes que colocarlo al ras de una mesa y tenéis que leer correctamente la placa, en este caso, que es la Brother Electroknit KH910. Y seguidamente, estos pequeños enganches que tiene la Tricotosa, la caja, lo que es el maletín de la Tricotosa metálico, lo soltamos y ahora ya podemos levantar y retirar esta placa que estoy sujetando con la mano. Voy a abrir lo que es la caja de accesorios y voy a necesitar las abrazaderas que van a sujetar la Tricotosa a la base de la mesa. Retiro ya también la caja. Voy a colocar la abrazadera. Hay dos orificios rectangulares en ambos lados de la máquina y lo que hacemos es apretar aquí fuerte para que no se nos mueva al tejer. Si no tenemos suficiente fuerza, podemos utilizar un destornillador y apretar bien. Y también ponemos la otra abrazadera en la parte izquierda. De esta manera la Tricotosa estará bien sujeta a la base de la mesa. Bien, ahora vamos a montar lo que es el mástil de tensión. Lo retiramos de su maletín. Esto hay que subirlo hacia arriba. Se quedará aquí colocado. Del mástil de tensión lo separamos. Algunas veces se suele enganchar esto, tened cuidado. Ya está. Lo separamos así. Y ahora así. Ya lo tendríamos. Y lo colocamos en el punto del mástil de tensión. Bien, como podéis ver, ahí está el mástil de tensión sobre la base de la Tricotosa. Esto que lo hemos bajado para que esté horizontal. Y ya por último tenemos que colocar aquí haciendo un pequeño clic. Bien, y lo que es el carro es subir el asa del carro principal y luego debemos de coger esta placa metálica y tenemos que sujetarla con estos pequeños, digamos, tornillos plásticos. Debemos de introducirlo ahí hasta el fondo y una vez que esté en el fondo lo volvemos a ajustar. Como podéis ver, ya estaría lista. También vamos a utilizar la herramienta de montaje de puntos, la pequeña, vienen dos. Vamos a utilizar la pequeña para la muestra que vamos a realizar. Bien, ahora voy a explicar un poco lo que era el funcionamiento original de la Tricotosa 910 de Brother. Ese tarjetero que estáis viendo aquí, se introducían por esa ranura unas tarjetas, o mejor dicho, unas hojas conocidas como Mylar, y lo que hacía en su interior un escáner era leer dicha tarjeta y de esa manera se introducían los dibujos de forma digital. Con eso se conseguían que se leyeran muchos más puntos tanto a lo alto como a lo ancho que unas tarjetas perforadas y además podíamos crear los nuestros con bastante facilidad. Muchos de estos tarjeteros dieron problemas y están estropeados, pero en este caso no nos importa porque lo sustituye la placa IAP. Es decir, a partir de ahora los dibujos son introducidos en el ordenador y enviados a la placa de IAP. Y la conexión original de la Tricotosa a la corriente eléctrica tampoco se usa, ya que es sustituida por la placa de IAP.
Con lo cual, tanto el tarjetero, el lector de tarjetas Millar, así como la conexión a la toma eléctrica, ya no son necesarias, ya que van a ser sustituidas por la placa de IAP. En esta tricotosa, en la KH910, la placa de IAP está oculta dentro del cajetín que tenéis en imagen, ya que yo tengo una placa que se adapta perfectamente al hueco interior de esta tricotosa, es decir, debajo de esto es donde está situado. Yo tengo una placa que estaba fabricada por Evil Mad Scientist, pero estas personas, esta empresa dejó de fabricarlo y yo al final se lo terminé comprando a una persona en Alemania, pero que es la misma. Otros también pueden tener conectado a través de un circuito conocido como Arduino, lo que pasa que no entra dentro de la tricotosa y hay que dejarlo por fuera. Pero ambos sistemas, tanto el IAP Arduino como el IAP de Evil Math Scientists, hace exactamente lo mismo. Es totalmente funcional. La placa IAP tiene dos conectores que vamos a conectar por la parte trasera. Son dos orificios que he tenido que hacer en la carcasa para poder sacar los cables que vienen del interior. Este es el cable de la corriente eléctrica que se conecta en este orificio que he hecho más hacia la derecha, y luego está un cable micro USB y USB que se conecta en el orificio de la izquierda de la carcasa. ¿Qué ocurre? Que como la placa IAP no es realmente un apaño, no podéis conectarlo correctamente desde aquí. Lo recomendable es que levantéis lo que son la carcasa, lo conectéis y luego ya no lo volvéis a desconectar, porque si no tenéis que hacerlo cada vez que vais a utilizar IAP. Para levantar lo que es la carcasa delantera tenéis que retirar 4 tornillos, que os indico seguidamente, que es este, también este, y ahora los dos que están aquí, este y este. También recordad que tendréis que quitar el mástil de tensión para poder quitar la carcasa. Bien, con lo cual vamos a ello. Vamos a quitarlo. Y también de este modo os enseño cómo es la placa ya por dentro. También tendréis que quitar el mástil de tensión para esta conexión. Y estos dos también os he comentado que los debéis de retirar. Os puede ocurrir que los tornillos no los podáis quitar, entonces deberéis echarle algún tipo de 3 en 1 para poder soltarlo. Ahora, como podéis ver, es muy sencillo. Si os molesta el carro, llevarlo hacia un lado, hacia el lado de la izquierda, ¿veis? Y aquí podemos ver cómo es el tarjetero, que esto ya no se va a utilizar. Y en la otra parte lo mismo, simplemente es tirar hacia arriba y se levanta. Y ahora vamos a ver lo que es en sí la placa IAP. Esta es la placa IAP, con sus corrientes, conexiones que están aquí abajo, pero que si las queréis ver o queréis más información, hay un vídeo sobre ello. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conectar la toma de corriente eléctrica que va en este punto. Bien, ahí conectado. Y luego el micro USB que va en este otro. Importante que cuando estéis manejando la placa IAP tengáis cuidado con la electricidad estática. Bien, y una vez que lo tengamos ya conectado, vamos a colocar de nuevo la carcasa. Bien, aquí podéis ver cómo ya está conectado la toma de corriente eléctrica, el puerto micro USB, y encima ya he colocado la carcasa de plástico. Como yo ya le había hecho los agujeros, encaja perfectamente. Y seguidamente
coloco el otro trozo de la carcasa, ahí, y por último este, que hay que introducirlo primero por el lado de la derecha para que encaje. Ya lo tendríamos. Y ahora lo que debemos hacer es colocar de nuevo los 4 tornillos que he quitado. Y volvemos a colocar también el mástil de tensión. Para lo que vamos a realizar también sería recomendable tener a mano el selector de puntos y también debéis de coger las 2 pesas que vienen dentro de la caja de accesorios. Junto, como os he comentado antes, el montador de puntos también. Ahora lo que vamos a hacer es conectar a la toma de corriente el adaptador de la placa de IAP. Esto lo conectamos al enchufe. Y esto lo conectamos al puerto USB del ordenador. Recordad que IAP funciona tanto en ordenadores con sistema operativo Windows, Mac o bien Linux. Si abrimos donde se encuentra la placa IAP, debemos de tener 2 luces encendidas, 2 luces LED. Una es una de color verde, que significa que está conectado al puerto USB, y otra luz de color azul que nos indica que está conectado a la toma de corriente eléctrica. Esas 2 luces tienen que estar encendidas para que nos funcione correctamente IAP. Vamos a utilizar 2 colores para hacer este tipo de tejido. Yo he utilizado uno de color blanco y otro de color negro. Los pasamos por los orificios metálicos. Seguidamente van a los discos tensores, que es la zona más importante. Recordad que tiene que hacer un pequeño clic cuando se engancha el hilo dentro del disco tensor. Seguidamente por ahí. Y ya por último lo tenemos que enganchar en los alambres tensores, como podéis ver en la imagen. Y ya por último lo dejo ahí enganchado hasta que lo vaya a utilizar. Este tejido a 2 colores que vamos a realizar en inglés se le conoce como Fir Ice, espero que lo haya pronunciado bien, y en castellano o español se conoce como tejido noruego o también como entretejido a 2 colores. También le podríamos denominar yacar falso, ya que lo vamos a hacer solo con una cama de agujas. Hacemos un pequeño resumen. Tenemos que tener el carro correctamente conectado con su placa metálica, luego los 2 conectores de IAP, el que va a la corriente eléctrica ya conectado directamente al enchufe de la toma de casa, y el micro USB conectado al USB del ordenador. Los 2 tejidos que vayamos a utilizar correctamente enhebrados, y ahora lo que vamos a realizar es punto jersey, unas pocas líneas de punto jersey. Bien, para que nos funcione el contador de vueltas, que está aquí situado, y este mecanismo se mueva, que es lo que nos va a contar las vueltas, tenemos que tener esta palanca hacia abajo. La pulsamos y de ese modo nos va a contar cada vez que pasemos una vuelta de carro. Y para este ejemplo voy a utilizar 30 agujas a cada lado para hacer esta muestra. Podéis escoger las que vosotros deseéis. Ahora colocamos el hilo de color negro en este caso, o el hilo de color de fondo que vayáis a utilizar en el alimentador A, como podéis ver, y hago ese pequeño gesto hacia arriba y hacia abajo para comprobar que no se me haya quedado enganchado, y seguidamente el final de la hebra o del hilo lo debo de enganchar por debajo de la tricotosa, bien en la abrazadera o en la pata de una mesa, como más nos guste. Bien, y una vez que ya tengo enhebrado el hilo en el alimentador A, voy a pasar una única vuelta
me ayudo con el peine montador de puntos. Yo tengo aquí una marca que es el centro y lo voy a colocar en el 0. Y cuidado con el final, que lo debemos de traer. Vamos a montarlo en el 0. Ahí. Y enganchamos los puntos. Hay que tener en cuenta que para que generemos un poco peso hay que poner estas dos pesas a ambos lados de la labor, y ahora seguidamente debemos de ir pasando el carro para hacer punto jersey o punto liso. Nada, he hecho muy poquitas líneas, con eso es suficiente. Y ahora ya vamos a preparar allá para que nos teja a dos colores. Bien, y dejamos el carro K, el carro principal, en el lado izquierdo de la tricotosa. Cuando llevemos el carro al lado izquierdo de la tricotosa, tiene que superar la posición esta pequeña muesca que tenemos aquí, que es un imán, y nos tiene que reconocer la pasada. Tiene que estar detrás de esta posición para que nos lo reconozca adecuadamente. Lo dejamos en ese lado izquierdo. Ahora tenemos que irnos al ordenador y abrir el programa AYAP. Y una vez que lo tengamos abierto, tenemos que pulsar este botón, que es Load Image File, que es cargar la imagen. Y buscamos dentro de nuestro disco duro la imagen que deseemos tejer. En este caso yo voy a escoger esta imagen, que son 40 puntos por 62. Clic en Open, se nos va a abrir la imagen y debemos de irnos en la nueva versión, creo que es la 0.95, tenemos que ir al menú Image Action y le tenemos que indicar aquí en Repeat. Yo en vertical le digo OK 1, ahora os explicaré cómo cambiar mejor esto. Y en horizontal tenéis que escoger el ancho de vuestro tejido. Como yo lo voy a hacer un poco a ojo, le voy a poner, por ejemplo, 2. O incluso le puedo poner 3, que tampoco pasa nada, y le doy OK. Bien, como podéis ver, ese es el ancho que me va a realizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí debemos de activar Infinity Repeat para que nos lo haga, digamos, de forma infinita, a lo vertical. Bien, escogemos en Image Actions vertical cuántas veces quiero que se me repita, o bien, si va a ser una prueba y no sabemos cuánto, pues le podemos poner aquí, Infinity Repeat. Luego, en el resto de opciones, pues Knitting Mode lo ponemos en Single Bed, que es solamente vamos a utilizar una cama de agujas, 2 colores, va a empezar en la línea 1, y yo esto normalmente pues no suelo tocarlo. Luego bien, luego yo escojo alineación centrada y ya seguidamente le doy 2 Configure. Si todo ha ido bien y está todo correcto, cuando hayamos pulsado el botón 2 Configure, se nos ha tenido que activar el botón número 3 que pone Knit. En mi caso lo veis desactivado porque en el Mac debe de haber un pequeño error que no se activa, pero cuando mueves el ratón para arriba abajo o lo que es la línea de scroll de la derecha del programa, sí ya aparece en negrita y lo puedes utilizar. En la versión PC y en Linux creo que no ocurre y automáticamente se os debe de poner en color negro. Y en el selector del carro principal tenemos que seleccionar KC1. Luego debemos de ir a AYAP y ya le pulsamos Knit. ¿Ves? Nos va a indicar en inglés que tenemos que colocar el carro en KC1, en este caso, y mover el carro de izquierda. Vamos a tener que mover el carro pasando por la marca de la izquierda, que es lo que os he comentado anteriormente, que es esto, para que nos reconozca bien la pasada del carro. Esto es muy importante, si no nos va a funcionar.
Y ahora vamos a pasar el carro. ¿Veis? Me ha sonado que eso está correctamente, que me va a funcionar. Es posible que tenga que generar algo de tensión aquí porque puede que se me haya distorsionado el hilo. Y ya pasó el carro. ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho ha sido seleccionar las agujas únicamente. Ahora sí que es importante hacer lo siguiente. Bien. Voy a coger el segundo color que había dejado en reposo. Lo voy a colocar en el alimentador B. No tengo que mover la palanca. No la mováis. Simplemente es pasarla. Le cuesta un poco. Y hago lo mismo. Lo sujeto pues en la parte de abajo o en la pata de la tricotosa, donde podáis. Muy importante, como vamos a hacer un tejido de 2 colores, tenemos que pulsar el botón MC, que es el botón central del carro principal. Y ahora ya empezamos a tejer. Como podéis ir viendo, en la pantalla, allá nos va indicando lo que va tejiendo y por qué punto va exactamente, por qué línea va. Eso también nos puede ayudar. Podemos hacer coincidir el número de líneas que tenemos aquí abajo, row 17 de 62 que nos va a tejer, y aquí también nos tendría que coincidir. En mi caso no, porque no lo había hecho. Y ahora ya seguimos tejiendo todo lo que necesitemos. Bien, para terminar de tejer, tenéis que parar esto, le podéis decir ya aquí cancel knitting, no vais a seguir, incluso si queréis pues ya lo podéis cerrar. Y yo lo que hago es lo siguiente, para que cuando pase el carro ya sin ninguna de las dos fibras se me suelte el tejido y no me ocurra eso, yo lo que hago es hacer un poco punto de jersey, sobre todo si es una muestra. Lo que hago es retirar uno de los hilos, lo retiro completamente, en este caso es el blanco. Ya lo tengo retirado. Aquí lo corto. Es bueno que para que esto no se os suelte, le generéis un poco peso con una pinza, si creéis necesario, vamos. Y lo que hacéis ya es también quitar el MC. Con este botón salta el botón MC. Y luego recordad que tenéis que colocar otra vez en NL. Y ya podéis seguir tejiendo, pero ya en punto jersey. Yo hago como unas 2-3 líneas, sería suficiente. Bien, ahora lo que podéis hacer es cerrar los puntos uno a uno para que quede bien cerrada la muestra. Y en el caso de que no lo necesitéis, porque es simplemente una muestra de tejido, cortáis el hilo y aquí lo que tenéis que hacer es retirar el hilo. Lo retiramos y tened cuidado, lo retiramos. Yo lo suelo quitar las pesas porque si no se os va a caer al suelo. Y le paso una única vez y ya se me ha soltado. Y voilà, aquí tenemos el tejido realizado a 2 colores. Veis que queda magnífico. Para retirarlo de aquí, simplemente con cuidado, lo quitáis. Bien, ¿qué os puede ocurrir? Que por la forma de la torsión del hilo se os queda un poco así. Y eso también, se os mete un poco para adentro. Lo ideal es que ahora esto lo cogéis y lo planchéis bien. Os voy a indicar cómo lo hago yo. En la muestra tenéis que darle un poquito de vapor, yo lo suelo sujetar con unos alfileres,
o incluso con un alambre, y ya simplemente con la plancha y un poquito de vapor lo dejáis perfecto. De todos modos, antes de quitar las alfileres, o si habéis puesto algún tipo de alambre o de guía para que os quede todavía incluso mucho mejor, dejarlo reposar, dejar que se seque bien y luego ya quitáis las alfileres o las guías que ya hayáis puesto. Aquí tenemos la muestra una vez terminada. Si te ha gustado el video tutorial, pulsa me gusta y si te parece interesante el canal, suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto.